Hola, buenas tardes. Mi nombre es Navilia Romero. La asignatura es de probabilidad y el tema que vamos a ver es distribuciones de probabilidad discreta. Primeramente, jóvenes, pues quiero saludarlos. Espero que estén bien, que se estén cuidando, que esta cuarentena, pues la tratemos de pasar lo mejor posible. Vamos a trabajar esta semana una parte teórica y a partir de la siguiente semana vamos a trabajar con ejercicios. Tema distribuciones de probabilidad discreta. Primera parte, el concepto de variable aleatoria. Dice, una variable aleatoria es un valor numérico determinado por un resultado de un experimento. Cada que nosotros hacemos un experimento, el resultado que se obtiene se conoce como variable aleatoria. ¿Por qué? Porque este puede estar cambiando. Estamos conscientes que depende de las variables que yo meta, el resultado puede ir cambiando. Por eso se conoce variable aleatoria. Dice, una distribución de probabilidad es la lista de todos los resultados posibles. Todas las posibilidades que yo tengo de los resultados se le conoce como distribución de un experimento y la correspondiente de probabilidad. El gráfico que ustedes ven en la parte inferior, lo vamos a ir conociendo un poco más a fondo, que es el que vamos a estar trabajando y que representa las distribuciones de probabilidad. Distribución continua. Dice, una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores de una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles, conocido como el rango, que es infinito y no se puede contar. Ahorita se va a explicar un poquito qué es eso de infinito y que no se pueda contabilizar. Para que quede un poco más claro, a tu derecha, bueno, dice ejemplo. La distribución normal continua puede describir la distribución del peso de hombres adultos. Por ejemplo, usted puede calcular las probabilidades de que un hombre pese entre 160 y 170 libras. Como tú puedes ver en el gráfico que tiene forma de campana, todas las probabilidades quedan debajo de la curva. Y entonces en la parte de en medio está una X. Esa X significa la media o el promedio, el peso promedio de las personas, que son 180 libras. Y entonces la distribución continua se va a dar cuando se te dé o se te pide un rango. Yo tengo que N cantidad de personas pesan en promedio 180 libras, pero me están preguntando o me están pidiendo qué probabilidad tengo de encontrar a alguien que pese entre 160 y 170 libras. Entonces me están pidiendo que encuentre la probabilidad de alguien que esté por debajo de la media. Y entonces así se le va a conocer como continua. Si yo me pidieran solamente un valor, por ejemplo, que sea menor a 70, es cuando me dice que es infinito y que no se puede contar. Siempre debe ser un rango, como en este caso, de 160 a 170. Luego dice, las probabilidades de las variables aleatorias continuas, X, se definen como el área por debajo de la curva, que es lo que te acabo de mencionar. Por lo tanto, solo los rangos de valores pueden tener una probabilidad diferente de cero. Dice, por lo tanto, solo los rangos. O sea, aquí me está diciendo qué probabilidad tengo de encontrar a alguien de 160 a 170. Me está dando un rango. Y entonces ahí sí va a ser diferente de cero. La probabilidad de que una variable aleatoria continua equivalga a un valor siempre es cero. Entonces, si me pidieran nada más la probabilidad de encontrar a alguien que pese 180 libras, me va a dar cero. Siempre para que se pueda descubrir esto, debe ser un rango. A lo mejor de 170 a 175, de 175 a 180, o puede ser superior a lo mejor del lado derecho de la curva, de 190 a 200. Solamente así voy a poder sacar la distribución continua. Ahora, si esto no queda muy claro con este ejemplo, no te preocupes. En temas posteriores vamos a trabajar ya de manera aplicada. Ahorita nada más es el concepto teórico que quiero que entiendas. Distribución continua dice que son posibles valores de una variable aleatoria continua y trabaja mediante rangos. ¿Cuáles serían los ejemplos? Pues la distancia que recorre cada estudiante para llegar a su clase. Entonces, ve lo que está trabajando. Distancia me está dando un rango. En este caso pueden ser kilómetros, pueden ser millas, pueden ser metros. El tiempo que le toma a un ejecutivo llegar a su trabajo. Igual, estamos hablando de factores tiempos que pueden ser minutos, que pueden ser horas y que va de un punto a otro punto. El tiempo invertido en una llamada telefónica
o la estatura de los alumnos de un grupo de clase. Distribuciones discretas. Lo que acabamos de ver es continua. Esas son las discretas. Dice, son aquellas en las que la variable puede tomar un número determinado de valores. Ejemplo, si se lanza una moneda al aire puede salir o cara o cruz. Si se tira un dado puede salir un número del 1 al 6. Eso lo hemos visto muchas veces en clase. En una ruleta el número puede tomar un valor del 1 al 9. Entonces, la discreta es un número determinado de valores. Son todas las posibilidades que se pueden tener en un ejercicio. O cara o cruz, o del 1 al 6, o del 1 al 9. Todas las posibilidades. Ejemplo, el número de quejas de clientes con una distribución discreta, a diferencia de una distribución continua, usted puede calcular la probabilidad de X sea exactamente igual a un valor. Por ejemplo, se puede utilizar la distribución discreta de Poisson para describir el número de quejas de clientes en un día. Ahora, la distribución de Poisson es el tema siguiente. Ahorita no voy a explicar ejercicios, repito, solamente vamos a trabajar de manera teórica porque los ejercicios los vamos a ver a partir de la siguiente semana. Entonces dice, por ejemplo, se puede utilizar la distribución discreta de Poisson para describir el número de quejas de clientes en un día. Supongamos que el número promedio de quejas por día es de 10 quejas en promedio. Usted desea saber la probabilidad de recibir entre 5 llamadas, 10 llamadas o 15 quejas de clientes en un día. Entonces tendría que aplicar la fórmula de distribución discreta que es de Poisson. Entonces, repito, distribución continua me está dando un rango. ¿Te acuerdas que mencionamos un rango? Y aquí me dice las posibilidades de números, de un número determinado de valores. ¿Cuáles serían los ejemplos? Pues el número de estudiantes de una clase, el número de niños en una familia, el número de autos entrando en un autolavado por hora, el número de clientes que llegan a una estética. Quiero que veas la diferencia de ejemplos. En el otro me maneja de tiempo y distancia. Si te acuerdas que manejaba de tiempo y distancia, lo voy a regresar. La distancia que recorre, el tiempo que le toma, el tiempo invertido, la estatura. Y aquí me está hablando el número de estudiantes, sino las posibilidades que tengo en este caso, de alguna acción. El número de niños, el número de personas, están muy relacionados con las distintas posibilidades que pueden surgir. ¿Cuáles son las características de una distribución discreta? Estas características las hemos visto en otros temas. Dice que siempre la suma de las probabilidades es siempre igual a ¿qué? A 1. ¿Te acuerdas que quedamos que siempre la probabilidad no puede ser mayor de 1, ¿no? Siempre me va a dar 1, puede ser expresada en porcentaje o en decimal. Eso lo hemos visto muchas veces. La probabilidad de un resultado particular es un número mayor o igual a ¿qué? A 0 y menor o igual a 1. Quedamos que siempre va a ir desde 0 hasta 1. Por eso dice que es mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. Los resultados son mutuamente excluyentes. Esto de mutuamente excluyentes significa que o te sale una opción o te sale otra. Por ejemplo, yo lanzo una moneda al aire y quedamos que me puede dar o cara o cruz, pero no me puede salir las dos opciones al mismo tiempo. Yo lanzo un dado al aire y me puede dar 6 distintas posibilidades, pero solo una. Un 3, un 4, un 2, un 5, un 6, pero no me puede dar. Entonces, eso significa excluyente. Solo me va a dar una opción, no todas. Siguiente tema, esperanza matemática. Aunque estos temas son parte de los que hicieron en sus ejercicios pasados, chicos, para que quede un poco más claro. Repito, no voy a trabajar en fórmulas, eso lo vamos a ver más adelante, sino en los conceptos teóricos, porque de aquí vamos a hacer una actividad. Esperanza matemática. Dice, 2 parámetros importantes son la esperanza matemática y la varianza asociada a esta última, la desviación estándar. A lo mejor estos temas los has visto anteriormente con estadística. Ahorita lo vamos a trabajar en probabilidad. Dice, la esperanza es valor esperado. Se puede encontrar de los dos valores o de las dos maneras, como esperanza o como valor esperado. De X es un promedio ponderado, ojo, es un promedio ponderado de los posibles valores de X, teniendo como medida de ponderación sus probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo,
del valor esperado cuando tiramos un dado equilibrado es de 6. ¿Estás de acuerdo que cuando tiramos un dado me puede dar el 1, el 2, el 3, 6 distintas posibilidades? Y me dice que lo podemos hacer el cálculo. Entonces, lo que está haciendo es que esta es la probabilidad de sacar un 1, va a ser que 1 de 6, más la probabilidad de sacar un 2, ¿cuál va a ser? 1 de 6, pero los está multiplicando, más sacar un 3, que me va a multiplicar por su probabilidad, es un sexto, más 4, por su probabilidad de sacar un 4, es un sexto igual, y así sucesivamente, sacar un quinto por su probabilidad, perdón, sacar un 5 es lo multiplica por un sexto, más sacar un 6, y entonces al realizar yo todas estas operaciones, me va a dar como resultado 3.5. Ojo, es un promedio. ¿Te acuerdas? Dice que es un promedio ponderado. No es una probabilidad ni es un porcentaje, porque acuérdense que no puede existir una probabilidad de 3.5, simplemente es la esperanza matemática. Si te quedó un poco de duda, bueno, así se saca la fórmula. Repito, lo vamos a ver más adelante, no te me preocupes. La desviación estándar. Dice, la varianza de una variable aleatoria X es la medida de dispersión de las distribuciones de probabilidades y del grado de concentración de los valores de X. Dice el promedio ponderado o esperanza de las desviaciones cuadradas de cada uno de los valores posibles de X en relación a E de X. Entonces, la desviación estándar es una medida de dispersión. Estamos de acuerdo que yo puedo tener una población, ya sabemos que es una población, que es un grupo, un conjunto de elementos, y que puedo sacar un promedio. Pero también la desviación estándar me indica qué tan dispersos están. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en clase hemos hecho muchas veces los ejercicios, o les he mencionado ejercicios de las edades, ¿no? Yo tengo 20 personas con sus edades que van de 20 a 25. Y entonces la edad promedio es de 22 años. Entonces tengo personas que van de 20 a 25, la edad promedio es de 22 años. Y la desviación estándar me va a decir qué tanta distancia hay entre el más chico con el valor de promedio hacia abajo y hacia arriba. Y se me ocurre que la desviación estándar es de 1.5, o sea, de año y medio. Si el valor promedio es de 22 años, o la media es de 22 años, y la desviación estándar es de 1.5, significa que hay personas que están abajo de 22 años, un año y medio más abajo, o un año y medio más arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería un ejemplo. Los pesos. Igual yo estoy pesando 30 personas en cuanto a kilos, y a lo mejor me dice que el promedio de kilos es de 60 kilos. O sea, es el promedio de pesos de las personas. Y tienen una desviación estándar de 5 kilos. Significa que la dispersión, o sea, hay 5 kilos arriba, personas que pesan 5 kilos arriba, y la gran mayoría también pesa 5 kilos abajo. O sea, las personas pueden estar pesando entre 5 kilos arriba y 5 kilos abajo. Por eso me ayuda la desviación estándar. Y aquí viene un ejemplo, dice, supongamos que se tienen los ingresos anuales de 5 empresas distintas pertenecientes a un mismo empresario. Y vienen los ingresos a empresa A, B, C, D y E, su ingreso anual. Entonces calculamos la media. La media es el promedio, te repito. Sabemos ya sacar el promedio de los ingresos, simplemente sumando cada cifra y lo divido entre el número total. Y me da un promedio de 2.460. Ahora simplemente determinamos para calcular la varianza con la fórmula ya expuesta, por lo que se da como resultado una varianza de 162. Entonces, si el promedio es de 2.460, hay una varianza de 162.400, pero esto es al cuadrado. Como es varianza, tengo que sacarle la raíz para que quede desviación estándar. Y me da como resultado 403. Entonces, tengo empresas que tienen un ingreso de 403 pesos abajo o arriba del promedio, de 2.460, 403 pesos más restándoles, o 403 pesos sumándoles. Y eso es lo que me va a dar la desviación estándar. Repito, ahorita estoy trabajando nada más la parte teórica, de esto vas a tener una actividad, y a partir de la siguiente semana vamos a trabajar los ejercicios. Espero que haya quedado un poco claro este ejemplo. De todas maneras,
bueno, se queda el video para que hagan su apunte y van a tener alguna actividad. Cualquier cosa, por favor, me pueden consultar. Estoy para servirles. Que tengan un excelente día, chicos. Que estén muy bien.